Aprendamos juntos. Iniciando. SEO Learning. Bienvenidos al canal. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de SEO Learning, tu espacio para aprender programación y estructuras algorítmicas de forma clara, útil y con ejemplos de la vida real. Hoy comenzamos con un tema fundamental, vamos a continuar con un tema fundamental para cualquier persona que quiera entender cómo se construyen los algoritmos. Vamos a ver sus estructuras básicas y los modelos que forman el corazón de cualquier algoritmo. ¿Vale? Vamos a hablar sobre la estructura secuencial, selectiva e iterativa, los modelos ciclo, contador, acumulador y las rutinas recursivas. Prepárense porque este episodio es la base de todo lo que viene después en el mundo de los algoritmos. Estructuras básicas de un algoritmo. Los algoritmos son instrucciones ordenadas y finitas que nos permiten resolver un problema o llevar a cabo una tarea. Como lo hemos visto en los videos anteriores, esto ya tiene que haber quedado claro, ¿vale? Para que un algoritmo funcione, necesitamos apoyarnos en tres estructuras básicas, ¿vale? ¿Qué es una estructura básica? Es la estructura que nosotros le vamos a dar a nuestro algoritmo para que funcione, ¿vale? Tenemos la estructura secuencial, que es la más simple, la que hemos estado viendo ahorita, que ejecutamos todas las instrucciones una por una en el orden en que se escriben. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Como lo vimos, esto es como seguir una receta de cocina, ¿vale? Paso por paso. La estructura selectiva o condicional, if, else, sí o no. Lo que ya vimos también en videos anteriores. Si se cumple una condición, se toma una decisión, ¿vale? Y si no, se toma otra decisión, ¿vale? Un ejemplo de esto podría ser si llueve, tenemos que llevar paraguas o llevamos nuestro paraguas. Si no llueve, no llevamos el paraguas, ¿vale? Así funciona esta estructura. La iterativa son los bucles. ¿Qué es un bucle? Algo que se repite y se repite y se repite hasta que le ponen hasta que cambia la condicional para dar otro resultado, ¿vale? En este caso permite repetir un bloque de instrucciones varias veces mientras se cumpla una condición. Un ejemplo de esto, puede ser regar las plantas todos los días hasta que terminen las vacaciones. O por ejemplo, cuando vamos a retirar dinero al banco, si nosotros no sabemos qué cantidad vamos a retirar y queremos retirar más de lo que tenemos, el cajero nos va a decir saldo insuficiente. Vamos a volver a meter la cantidad y nos va a volver a decir saldo suficiente. Hasta que no metamos un monto del que podamos disponer, va a seguir mostrando saldo insuficiente, ¿vale? Estas tres estructuras combinadas permiten diseñar cualquier algoritmo, desde los más simples hasta los más complejos, ¿vale? Vamos a ver los modelos de diseño dentro de los algoritmos. Estos modelos son muy usados en el diseño algorítmico, ¿vale? Vamos a ver lo que es el modelo de ciclo, que está aquí. Ustedes pueden leer lo que está en pantalla. Son estructuras que se caracterizan por iterar instrucciones en función de una condición que debe cumplirse en un momento bien definido. Existen dos tipos de ciclos puntualizados en el siguiente cuadro: mientras y hasta que. Mientras se caracteriza por realizar la verificación de la condición antes de ejecutar las instrucciones asociadas al ciclo. Hasta que evalúa la condición después de ejecutar las instrucciones una vez. Las instrucciones definidas dentro de ambos ciclos deben modificar en algún punto la condición para que sea alcanzable. De otra manera, serían ciclos infinitos, un error de programación común, ¿vale? Es muy común no ponerle fin a un ciclo y este se repite y se repite y se repite, ¿vale? ¿Cómo sería un ejemplo real? Verificar la temperatura cada hora hasta que llegue a cierto nivel. Mientras no se llegue a ese cierto nivel, vamos a seguir
repitiendo. Por ejemplo, cuando cocinamos, muchas veces dice, espere a que el agua hierva y ingrese no sé, supongamos que las verduras, por así decirlo. Vamos a estar revisando qué tan caliente está el agua. Hasta que vemos que empiece a hervir, vamos a colocar las verduras. Ahí es donde vamos a dejar de revisar, ¿vale? Esto está escrito en pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Nosotros hemos estado viendo el código ya en C, pero antes de escribir el código hay dos herramientas muy útiles que vamos a ver probablemente, bueno, las vamos a ver de una vez, ¿vale? Esto es el pseudocódigo. Escribir no en código, sino las instrucciones de lo que vamos a hacer, ¿vale? Por ejemplo, mientras no hierva el agua, aquí donde va la condición, revisar la temperatura. Seguir revisando hasta que hierva. Fin, ¿vale? Este sería más o menos así como se escribe un pseudocódigo, para que nos demos una idea de qué es lo que queremos y después lo vamos transformando a código, ¿vale? La siguiente sería el diagrama de flujo, que esto es de esta manera. Tenemos nuestra condicional, que siempre se ejecuta con este rombo, y nos dice, si se cumple la condición, cierto, se siguen las instrucciones del ciclo y se regresa a la misma condición. Cuando ya no se cumpla la condición, regresamos procedemos con las instrucciones posteriores, ¿vale? Esto es un ciclo, ¿vale? Generalmente para esto utilizamos en el lenguaje de C las palabras reservadas while, do while o for, ¿vale? En este caso le pondríamos while, instrucciones del ciclo, o do while, cuando ya se haya cumplido, ya ponemos este. O el for, para esto tiene que hacerse esto. Si no, pasa lo que sigue, ¿vale? Eso es un poquito enredado. Pero si lo quieren leer, puedo dejarles lo que es la parte de link, ¿vale? Estamos viendo aquí más o menos los ejemplos de cómo lo detallan en los apuntes de la licenciatura, ¿vale? Vamos a ver ahora los contadores, ¿vale? Dice, este tipo de estructura también se caracteriza por iterar instrucciones en función de una condición que debe cumplirse en un momento conocido y está representada por la instrucción para, for. En esta estructura se evalúa el valor de una variable a la que se asigna un valor conocido al inicio de las iteraciones. Este valor sufre incrementos o decrementos en cada iteración y suspende la ejecución de las instrucciones asociadas una vez que se alcanza el valor esperado. En algunos lenguajes se puede definir el incremento que tendrá la variable, sin embargo se recomienda que el incremento siempre sea con la unidad. Este es un pseudocódigo que representa la estructura, ¿vale? Del contador. Para tal variable, el valor inicial va a ser este. Hasta que llegue a este valor, que es el tope, pasa a un incremento. Hacer instrucción 1, instrucción 2, instrucción n y fin de la variable, ¿vale? ¿Cómo sirve esto? Esto sirve para contar cuántas veces ocurre algo dentro del algoritmo. Ejemplo, contar cuántas personas entran a una tienda durante el día. Cada vez que alguien entra, aumentamos el contador, ¿vale? Se usan una variable, por ejemplo, contador, supongamos que aquí dice contador, es igual a contador más 1, ¿vale? Esto sería así como lo manejamos en C, ¿vale? O la forma corta sería contador más más. ¿Qué significa el más más? Que se le va a agregar una unidad, ¿vale? Este es el diagrama asociado a esta estructura. Listamos la variable, evaluamos la variable, si es válida la variable se siguen las instrucciones, cuando ya no es válida
se siguen las instrucciones posteriores. En este caso, usamos la variable contando en 1, ¿vale? Evaluar variable, si sigue siendo 1, aumentamos 1 más, ¿vale? Si ya no es 1, ya llegó a 10, pasamos a las instrucciones posteriores, ¿vale? Más o menos así funciona este modelo. Ahora, acumuladores. Los acumuladores son variables que tienen como propósito almacenar valores incrementales o decrementales a lo largo de la ejecución del algoritmo y utilizan la asignación recursiva de valores para no perder su valor anterior. Su misión es arrastrar un valor que se va modificando con la aplicación de diversas operaciones y cuyos valores intermedios, así como el final, son importantes para el resultado global del algoritmo. Este tipo de variables generalmente almacena el valor de la solución arrojada por el algoritmo, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿O cómo funciona el acumulador? Sirve para sumar valores sucesivos o acumular datos dentro del algoritmo, ¿vale? Un ejemplo de esto, sumar todos los precios de productos en el carrito de compras. Cada precio nuevo se va acumulando en una variable, o si le restamos uno, también se le va restando y se va acumulando en esa variable, ¿vale? Supongamos que llevamos 10 productos, pero hablando de un carrito de compras de una página online, ¿vale? Vamos que agregamos 10 productos a la página, al carrito, pero ya no queremos los 10 productos, ahora nada más queremos 8, quitamos esos dos. Todos esos números se van a acumular, se van guardando en un acumulador, en esta variable que va cambiando dependiendo del número de objetos que vamos a comprar, ¿vale? En C se manejaría un código más o menos así: suma es igual a suma más precio, ¿vale? En este caso variable es igual a variable más incremento, ¿vale? Así se escribe más o menos en C. Sabemos que hay que declarar nuestras variables para que después podamos, digo, nuestras funciones para después puedan ejecutarse, ¿vale? Esta asignación recursiva del valor, o esto que dice aquí, esta va a ser nuestra variable, ¿vale? Tenemos las condicionales. En esta clase de estructura se utiliza para ejecutar selectivamente secciones de código de acuerdo con una condición definida y solo tiene dos opciones. Si la condición se cumple, se ejecuta una sección de código. Si no, se ejecuta otra sección, aunque esto se puede omitir. Es importante mencionar que se pueden anidar tantas condiciones como lo permite el lenguaje de programación en el que se implementa el programa. Esto lo hemos estado viendo en nuestros códigos que hemos realizado anteriormente, que escribimos nuestra función arriba, ¿vale? Abajo nuestra función principal. Si se cumple una condición, se ejecuta nuestra función de, por ejemplo, estábamos viendo la ordenación de shell, ordenación de shell, ¿vale? Si se cumple la condición, ejecuta la ordenación de shell. Si no se cumple, marca otra cosa, ¿vale? O, por ejemplo, cuando estábamos encontrando los números dentro de un arreglo, ¿vale? Si el número coincide, imprime lo que era el número, se encuentra en la posición tal. Si no lo encuentra, imprime el número no se encuentra dentro del arreglo, ¿vale? Eso es así más o menos lo que es una condicional. Generalmente se utilizan lo que es la palabra if o else. If sí se cumple esta condición, else si no se cumple, ¿vale? Aquí nos muestra lo que es la parte del código. La condición sí se cumplió la condición, entonces instrucción 1, instrucción n. Si no, instrucción 3, instrucción n. Fin sí. No se los pongo tal cual, no se trato de explicarles esto porque yo así lo aprendí con estos apuntes. Y como podrán darse cuenta, cuando eres nuevo dentro de esto, suele ser muy confuso, ¿vale? Por eso es que ahora traigo este video de esta forma, para que ustedes vean más o menos cómo es la explicación profesional,
explicación educativa. ¿Y cómo trato yo de que ustedes lo entiendan de la manera en que es, sin cambiarle cosas, pero así con un lenguaje menos técnico para que ustedes puedan comprender con más facilidad, ¿vale? Aquí tenemos nuestro diagrama asociado a esta estructura, que es inicializar variable, ¿vale? Iniciamos nuestra variable, evalúa la variable. Si se cumple la condición, sigue estas instrucciones y termina. Si no se cumple la condición, sigue estas instrucciones y termina, ¿vale? Esto es lo que es la condicional, ¿vale? Ahora vamos con las rutinas recursivas. Como ya lo vimos anteriormente, la recursividad es una función, o más bien la recursividad es algo que se llama a sí mismo para volverse a ejecutar. Un algoritmo recursivo se llama a sí mismo y se vuelve a ejecutar hasta que se encuentre el fin, ¿vale? Aquí lo dice, son las que hacen llamadas a sí mismas en su definición, simplificando los valores de entrada. Se implementan en los casos que el problema a resolver puede simplificarse en versiones más pequeñas del mismo problema hasta llegar a casos simples de fácil resolución. ¿Ok? Las rutinas recursivas regularmente contienen una cláusula condicional sí que permite diferenciar entre el caso base, situación final en el que se regresa un valor como resultado de la rutina, o bien un caso intermedio cuando se invoca la rutina a sí misma con valores simplificados. ¿Vale? ¿Qué significa esto? La recursividad es cuando una función se llama a sí misma para resolver un problema dividiéndolo en subproblemas más simples. Ejemplo, como vimos anteriormente, el factorial de un número donde 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Requiere una condición de parada para que el algoritmo se va a seguir ejecutando, ¿vale? Como lo vimos, nuestro ejemplo en C era, declarábamos el nombre de nuestra función, int factorial, int n, ¿vale? Si n es igual a 0, regresa 1, esto es para que finalice la instrucción, ¿vale? Sí, ella mis iguales. Bueno, este sería el nombre de nuestra función, sería int factorial, ¿no? Factorial. El parámetro es que int es igual a n, ¿vale? El entero es igual a n. El caso base es si n es igual a 0, entonces regresa 1, ¿vale? Que es donde sería nuestra condición de parada, ¿vale? Si no, multiplica el factorial de n por factorial, entre paréntesis, n menos 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que si n no es 0, va a multiplicarse por su número anterior, ¿vale? Y así terminaría lo que sería nuestra rutina recursiva, ¿vale? Hasta aquí son todo lo que hemos visto puros algoritmos, ¿vale? En nuestro siguiente episodio vamos a ver las técnicas de diseños de algoritmos, que algunos ya los vimos, los algoritmos voraces, cómo se implementan, ¿vale? O más bien sus características. Tenemos los de divide y vencerás, que ya los vimos, más o menos le dimos una explicación breve, así que yo creo que esta parte nos la vamos a saltar. Vamos a hacer nada más a remarcar algunos puntos, ¿vale? Como ya vimos aquí, el pseudocódigo es la técnica más usada para elaborar algoritmos. Escribimos tal cual como lo pensamos. Por ejemplo, si queremos hacer una aplicación de una calculadora, ¿no? Vamos, si quiero sumar 1 más 1, me tiene que dar tanto. Pero esto tiene que cumplirse, como lo dijimos, con todos los números, no nada más 1 más 1. Entonces, si quiero sumar n más x, me tiene que dar igual a y, ¿vale? Entonces lo escribimos tal cual, si quiero x más n, me tiene que dar igual a y.
Ya para darnos una idea de cómo lo vamos a pasar al código. ¿Vale? Por ejemplo, aquí suma 2 y 5, ir a final, instrucciones, final, etiqueta. ¿Vale? Estos son unas herramientas muy útiles que nos pueden servir. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo, ¿vale? Algoritmo cálculo del salario neto a partir de las horas laboradas, el costo por hora y la tasa de impuesto del 16% sobre el salario. Inicio, sería nuestra primera línea, inicio. Leer nombre, horas, precio, ¿vale? Segunda, calcular salario es igual a horas por precio. Calcular el impuesto del salario es el 0.16. Salario por punto 16. Calcular el neto es igual a salario por más impuestos. Escribir nombre, impuesto y salario neto. Y finalizamos el programa. Así es como se escribe el pseudocódigo, ¿vale? Diagramas de flujo. Este sí lo vamos a ver un poquito más a fondo. En el siguiente video vamos a ver totalmente lo que es el diagrama de flujo para ver cómo funciona y que ustedes puedan ver cómo esta herramienta es muy útil a la hora de programar, ¿vale? Es una de las herramientas más útiles. A mí en lo personal prefiero el pseudocódigo porque hacer un diagrama de flujo la verdad es que a mí en lo personal no me gusta, pero cada quien tiene sus formas de trabajar. Si ustedes se acomodan con diagramas de flujo, los pueden usar. Si se acomodan con pseudocódigo, también los pueden usar. Diagramas de flujo se utilizan mayormente cuando hacemos una presentación. Supongamos que tenemos un proyecto en proceso, ¿vale? Y queremos presentarlo, no sé, a nuestra empresa, a nuestro contratista, etcétera, a nuestro cliente, ¿vale? Esto les sirve para ayudar al cliente a ver de qué manera va a funcionar nuestro programa, ¿vale? Al cliente, a la empresa, nosotros le vamos a decir, tú quieres esto, yo te voy a hacer un programa que haga esto primero, va a pasar esto, si no va a pasar esto. Es una forma fácil de entenderlo, ¿vale? Por eso es que son muy útiles a la hora de crear un código para una aplicación, ¿vale? Y bueno, pasando al final. Estos modelos que vimos no son solo estructuras de código, son formas de pensar, ¿vale? Muchas veces vemos que los programadores se enfrascan o más bien la gente se enfrasca creyendo que un programador solo escribe código. Sin embargo, un programador se dedica a resolver problemas. Tú vienes con un problema y yo te voy a dar una solución. En lo que tú me estás planteando tu problema, mi cabeza tiene que estar trabajando en cómo lo voy a implementar, ¿vale? Eso es lo que es en sí la base de un programador. Una persona que resuelve problemas con código, ¿vale? Cada uno resuelve un tipo distinto de problema, hablando de los modelos, y los podemos combinar, podemos diseñar soluciones inteligentes, eficientes y reutilizables. ¿Qué es esto de reutilizables? En Internet hay muchas personas que utilizan GitHub. Vamos a traer también cuando empecemos a dar nuestro curso de C. Vamos a enseñar cómo crear una página, bueno, cómo crear nuestra base en GitHub. Y esto nos puede ser muy útil a la hora de trabajar en alguna empresa, ya que podemos, más bien el saber usarlo nos puede ayudar en caso de que lleguemos a perder alguna información. GitHub nos permite recuperarla. Es como una base de datos, por así decirlo, que nos puede permitir corregir nuestros errores, ¿vale? Tenemos que recordar que antes de escribir código, debemos de analizar el problema y pensar qué modelo nos va a ayudar a resolverlo de mejor manera. Por eso es que estamos tardando un poquito aquí en los algoritmos, porque siento yo y considero que es la base, la parte más fundamental de todo programador. Pasando esto, aprendiendo una vez, más bien una vez que aprendamos esto, aprender el lenguaje de programación solo va a servir para dar rienda suelta a todas las ideas que tengamos en mente. ¿Vale? Piensen en problemas que existan y cómo los van a resolver con un código. Y en base a eso, el lenguaje que ustedes decían
elegir para trabajar, les va a ser un poquito más sencillo, ¿vale? Y con esto cerramos el episodio de hoy en SEO Learning, ¿vale? Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo, seguir el canal y prepárate para los siguientes temas, ¿vale? Donde exploraremos cómo implementar estos modelos en distintos lenguajes de programación. Empezaremos por C y posteriormente, si quieren aprender algún otro lenguaje, me lo pueden comentar y también lo enseñamos, ¿vale? Yo soy Roberto, alias Yorix, y recuerden que aprender a programar es aprender a resolver problemas con lógica y creatividad. Cuídense y nos vemos en el siguiente video.